El impacto de los descubrimientos y nuevos conceptos formulados en la revolución científica impactó el pensamiento de la humanidad a tal punto que estos dieron pie a reestructurar los conceptos que se tenían sobre el mundo que nos rodea. Con nuevos lentes para observar la naturaleza, se empezó a desconfiar de todas las presuposiciones que no pudieran ser comprobadas. De esta manera, haciendo crecer un espíritu escéptico entre los grandes pensadores, surgieron revoluciones en las diferentes áreas del conocimiento, con la premisa de generar conocimiento basado en hechos comprobables para comprender la naturaleza. Todo esto gracias a aportes de Galileo, René Descartes, Isaac Newton y sus predecesores, que entre los siglos XVI y XVII comenzaron una nueva filosofía que llegó a impactar la conciencia de la humanidad de tal manera que se cuestionaron los conocimientos de la época respecto a todo. Así llega esta línea de pensamiento hasta la química, ciencia que por entonces se conocía como alquimia, y se encontraba rodeada de conceptos filosóficos poco claros para la nueva ciencia que se estaba formando, por lo que la reformulación de conceptos presentes en la alquimia llevaría a concebir la química moderna. Conceptos auxiliares que se encontraban en la medicina, la farmacia o la física concibieron la nueva forma de hacer química de una manera más rigurosa. Robert Boyle es considerado el primer químico moderno, pues aunque alquimista, su forma de entender esta filosofía revolucionó la visión de la época, defendiendo la experimentación científica y rigurosa, proponiendo la experimentación como método para comprobar la verdad. En su libro El químico escéptico, publicado en 1661, critica los dogmas de la época como la visión tradicional de los 4 elementos, y menciona algunas de las primeras ideas modernas sobre los átomos, moléculas y reacciones químicas, proponiendo que todos los fenómenos son el resultado de la colisión de partículas en movimiento, influenciado claro por la línea de pensamiento que se venía dando en la época. La transición que estaba teniendo la química estableciéndose como ciencia moderna permitió empezar a cuestionar los fenómenos naturales extraños y comunes, pues en lo más simple los científicos de la época encontraban información relevante sobre el funcionamiento de nuestro mundo. Uno de los más destacados fenómenos objeto de debate durante mucho tiempo fue el proceso de la combustión a mediados del siglo XVIII. La cuestión más urgente en química y física en ese momento era determinar qué sucede exactamente cuando se quema algo, comportamiento que se intentó explicar mediante la teoría del flogisto, una sustancia hipotética relacionada a la inflamabilidad, para intentar dar solución al problema de la pérdida de masa durante la combustión. Tal fue el interés de la época alrededor de este fenómeno que el estudio por parte de Antoine Lavoisier sobre la combustión sería la transición definitiva a la química moderna. Los conocimientos alquímicos de la época a menudo contenían un lenguaje hermético, que solo era posible entender si se tenía conocimiento sobre alguna de las ramas de la filosofía hermética o ocultista, por lo que la reformación de la química implicó incluir conocimientos y prácticas más acercadas al método científico. Lavoisier dijo: debemos limpiar la casa a fondo porque han hecho uso de un lenguaje enigmático que en general presenta un significado para el adepto y otro sentido para el vulgo, y al mismo tiempo no contiene algo inteligible para nadie. En estas palabras, Lavoisier deja ver su interés por llevar los conocimientos de la química a la gente y reformular la química hacia una ciencia experimental que permitiría mediante las matemáticas y el análisis entender los procesos de transformación de la materia, por lo que las meticulosas mediciones de los experimentos de Lavoisier en cuanto al fenómeno de la combustión lo llevaron a concluir que si se tiene en cuenta todas las sustancias que forman parte de una reacción química y todos los productos formados, la masa nunca varía. Esta conclusión es conocida hoy como la ley de conservación de la masa, que puede ser enunciada de la siguiente manera: en toda reacción química, la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, lo que terminó en una enunciación más popular que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, una afirmación que cambiaría la forma en que se hace ciencia. Lavoisier presentaría sus argumentos contra la teoría del flogisto, apoyándose en sus experimentos y observaciones, formulando una nueva teoría sobre la combustión a partir de sus apreciaciones sobre la participación de un aire puro en la combustión, apreciación tomada de los experimentos de otros colegas y comprobada por él mismo. A este mencionado aire puro se le terminaría conociendo como oxígeno.
Para Lavoisier, la combustión significaba combinar una sustancia con oxígeno. Sin embargo, algunos colegas todavía seguían dudando de su nueva química, ya que no se podía explicar la combustión del aire inflamable. Sin embargo, en junio de 1783, Lavoisier hizo reaccionar oxígeno con aire inflamable, obteniendo agua en estado muy puro. De esta manera concluyó correctamente que el agua no es un elemento, sino un compuesto de oxígeno y aire inflamable, lo que hoy conocemos como hidrógeno. Para respaldar sus afirmaciones, también Lavoisier logró descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Para Lavoisier era importante librar a la química de los conceptos que frenaban su progreso, por lo que introdujo un nuevo tipo de lenguaje científico en el campo de la química. Trabajó junto a Claude Louis Berthollet y otros para idear un sistema de nomenclatura química que fuera la base del sistema moderno para nombrar compuestos químicos. Adoptaron la idea de elemento, que había sido propuesta un siglo antes por Robert Boyle. Conservaron algunos nombres antiguos para muchos elementos y sustancias, pero cuando un elemento se combinaba con otro, el nombre del compuesto ahora reflejaba algo sobre su composición química. La obra de Lavoisier, Tratado Elemental de Química, de 1789, fue el primer libro de texto de la química moderna y presentaba un punto de vista unificado de las nuevas teorías químicas. Incorporaba los fundamentos de la química moderna, como la influencia del calor en las reacciones químicas, la naturaleza de los gases y la formación de sales a partir de ácidos y bases. También en este texto se describen los aparatos usados para realizar experimentos químicos y se formula formalmente por primera vez la ley de conservación de la masa, donde se afirmaba que en cada operación existe una cantidad igual de materia, tanto antes como después de la operación. El Tratado de Lavoisier hizo por la química lo que el Principia de Newton hizo por la física: desmentir y comprobar las teorías de la época mediante el método científico y sentar las bases de una ciencia exacta, y de esta manera desencadenar una línea de pensamiento que impactaría a otras ramas de la ciencia. Algo curioso es que Lavoisier, siendo considerado el padre de la ciencia moderna, no creía en el atomismo, y justo esta idea sería la que nos llevaría a un entendimiento más profundo sobre nuestra realidad. Tras haber quedado en espera el atomismo desde la antigüedad y servir de inspiración en los modelos mecánicos corpusculares, la teoría atómica se sumaría en los conceptos y modelos físicos que estudiaban el comportamiento de los diferentes estados de la materia. Pues para explicar el comportamiento de las propiedades de la materia, como el volumen, la temperatura y la masa, los físicos desarrollaron modelos que tenían cierta afinidad con la idea del átomo. Por esto mismo, Robert Boyle, al considerar estas ideas, fue capaz de poder formular leyes que describieran el comportamiento de este estado de la materia. Más adelante, Daniel Bernoulli aplicó sus razonamientos estadísticos para entender el comportamiento de los fluidos, razonamientos que empujarían la mecánica y el estudio de la hidrodinámica, que llevaría posteriormente al desarrollo de la termodinámica, la ciencia que estudia la energía y permitió la primera revolución industrial. Estas ciencias permitieron florecer las ideas de científicos como Avogadro y Boltzmann, ideas que llevarían a desarrollar el primer intento completo de escribir toda la materia en términos de átomos y sus propiedades en el siglo XVIII de la mano de John Dalton con su teoría atómica. Dalton basó su teoría en la ley de conservación de la masa. Su teoría postulaba que toda la materia está hecha de átomos, que son indivisibles, que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y propiedades, que los compuestos son combinación de dos o más tipos diferentes de átomos y que una reacción química es el reordenamiento de los átomos. Esta teoría fue la base para muchas investigaciones que posteriormente nos darían más conocimiento sobre nuestra realidad. Algunas de las premisas ya no son consideradas, pero en su mayoría implican una gran revolución para la época. Las implicaciones de esta teoría son muchas y las veremos en videos posteriores. Por ahora podemos decir que la química es una ciencia milenaria que ha evolucionado al pensamiento actual gracias al método científico. Si bien la alquimia padeció de ofuscación por parte de los adeptos y aprovechamiento de los charlatanes que deformaron su entendimiento, sus conocimientos como protociencia son rescatados en la química moderna, pero no su filosofía.
Esta es perteneciente a la manera en que cada civilización ha llevado a cabo las transformaciones de la materia. Preguntarnos cómo nuestra civilización moderna ha usado la química hablará de la filosofía que nos acompaña, pues a fin de cuentas, como todas las ciencias, la química es una herramienta más. De las cosas más positivas que podemos rescatar del uso de la química es ese interés del ser humano moderno por moldear la naturaleza a su beneficio, por transformar para facilitarnos la vida, pues en sí nada creamos. Desde la antigüedad tomamos de la naturaleza y transformamos para dar lugar a aquello que nos parece útil. La química es la ciencia del cambio, y aunque en este video solo hemos visto lo que denotó su revolución, solo hace falta ver cualquier producto o material que te rodee para entender que ahí está implicada la química, y que si está en el deseo de alguien conocer cómo funciona la materia y cómo se transforma, en la química podrá encontrar el conocimiento para entenderlo y para hacerlo. Yo soy Jorgen Cifuentes, y si te ha gustado este documental te invito a dejar tu like y dejar un comentario. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.